Estamos en el horario del curso de Cultura Guatemalteca y le vamos a dar seguimiento a la guía de estudio número 1. En la clase anterior estuvimos hablando de qué es la cultura y pues hablamos que la cultura desde el punto de vista etimológico, es decir, el origen del término, dice que se deriva del latín colo y en su significado pues es el conocimiento natural del ser humano. La cultura es todo lo que se desarrolla tanto en el sentido espiritual como material en los distintos pueblos. Los valores, sus creencias, sus costumbres, tradiciones, su forma de vida, su religión, educación, política, sistema de gobierno, en fin, una serie de elementos que se van desarrollando, pues van dando a conocer qué es la cultura. La cultura, como genera una serie de elementos, también en algunas fuentes ustedes lo van a encontrar y dice que no hay cultura sin folclore y no hay folclore sin cultura. ¿Por qué? El folclore, el hecho o fenómeno folclórico está dividido en tres. Existe un folclore ergológico material, un folclore espiritual mental y un folclore social. Cada uno de ellos encierra elementos que le identifican y esto hace de cada poblado, de cada región, pues le hace ser diferente o le hace tener una característica o alguna cualidad que solo se manifieste o se desarrolle en esa localidad. Entonces, por eso dicen que no hay cultura sin folclore ni folclore sin cultura. Sin embargo, pues la cultura es todo lo que se practique, elabore o ejerza en determinada localidad. Nos vamos a quedar con ese concepto. Además, la cultura dice que es lo que se va transmitiendo de una generación a otra. Es otro punto también de determinar qué es la cultura. Son aquellos elementos que quizá no se aprendieron, pero sí quedan como parte de lo que identifica un pueblo. Por ejemplo, decíamos en la clase pasada, antes se crearon una serie de elementos, no con el fin de que dijeran, bueno, son elementos decorativos o de arte, sino por la propia necesidad de subsistencia, el ser humano fue creando o fue desarrollando algunas técnicas y que las fue transmitiendo. Por ejemplo, las artesanías, hoy en día nosotros los conocemos como artesanías, por ejemplo, los jarros, tazones de barro, algunas escutías, algunos platos de barro, antes se elaboraron y se crearon con el fin, pues, que fuera un elemento utilitario. Ahora, pues, en toda casa, usted sabe que está la loza, la porcelana, desechables, plásticos, en fin, hay una variedad de materiales que fueron sustituyéndose. Entonces, en realidad, los aspectos de los elementos de barro, pues ahora solo son como un aspecto decorativo. Entonces, ahí vemos que anteriormente, por eso dice que algunos elementos de la cultura o lo que está en la cultura, pues se fueron produciendo en el transcurrir del tiempo. Por eso dice históricamente producidos. La cultura entonces dice que es todo lo que el hombre sabe, el poder que ha alcanzado para dominar las fuerzas de la naturaleza. Y algo muy importante dentro de la cultura también que debemos mencionar es que aquí entraría la ideología o la postura, las creencias, la mitología también entraría, porque también algo que cabe resaltar es que dependiendo los grupos étnicos y los orígenes de estos grupos étnicos, pues así se fueron desarrollando una serie de elementos. Por ejemplo, en la cultura maya, pues nosotros sabemos que la cultura maya tenía diferentes creencias, pero ellos sabían o ellos creían en la naturaleza y ellos decían que habían diferentes dioses. A ellos se les conoció como politeístas. Entonces, algunos elementos de la naturaleza ellos no los consumían o ellos los tenían como sagrados y ellos rendían culto o homenaje quizá a esos diferentes dioses. Entonces, hoy en día surgen algunos elementos de la cultura como las danzas, los rituales, las ceremonias, que si bien es cierto, se practican en algunas regiones o localidades, pero ya no como un fenómeno que les identifique, es decir, que ya no es que ellos crean específicamente en todo ello, ¿verdad? Sino que como sus antepasados o según sus orígenes, según como se los fueron contando, pues dijeron, bueno, antes se bailaba, por ejemplo, un ritual, se realizaba un ritual, entonces algunos
pertenecientes a los grupos étnicos actuales, pues los tienen como parte de su identidad, pero otros es como parte de una ejemplificación o para no olvidar sus raíces más que todo, pero no es que crean o que tengan ciertas ideologías. Hay que resaltar que en base a nuestra cultura, pues hoy en día existen sacerdotes mayas. Los sacerdotes mayas pues tienen muy presentes sus orígenes, tienen muy claro cuáles son sus raíces, ¿verdad? Y ellos aún promueven algunos elementos de su cultura. Por ejemplo, en el área cachiquel, en el área quiché, pues aún algunas personas pues mantienen ciertas creencias y esas creencias pues les llevan a las prácticas de ciertas manifestaciones. No en todas las regiones y localidades, sino toda la población perteneciente a un grupo indígena, pues va a creer y se va a aferrar a estos elementos de la cultura. Entonces aquí entraría lo que es la parte espiritual, ¿verdad? Aquí entraría la parte de las creencias, la parte de la ideología religiosa, ¿verdad? Porque no todos van a creer al respecto. Además, recordemos que también existen otros credos y que también pues no se identifican o no lo ven como parte de un elemento de identidad cultural. Y aquí podríamos hablar de las distintas denominaciones, ¿verdad? Entonces, como la cultura es variada, ahí está la característica, ¿verdad? Hay algo que se llama cultura popular tradicional y vamos a ver a continuación en qué consiste o en qué se basa este elemento cultural. Que siempre seguimos hablando de la cultura, pues vamos a ver en qué consiste. Entonces, nuestra guía inicialmente nos habla de qué es la cultura y pues vemos algunos puntos esenciales. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Que muestra. Aquí vemos un punto claro. Miren, pues, estas personas, ustedes están viendo ahí en la imagen, estas personas son creyentes regularmente y probablemente el personaje que está acá puede que sea el sacerdote maya. Ellos creen, tienen su fervor, su fe, su identidad, la inclinan a la parte espiritual y utilizan muchos elementos ergológicos. Por ejemplo, ahí vemos algunas veladoras de distintos colores. Por ejemplo, en cuanto a la ideología de su credo, pues aquí vemos a un personaje y hay una mezcla, que es otro punto también, de que ahora se ha hecho una mezcla, ¿verdad? La identidad cultural también ha sido como algo relevante, ¿verdad? Porque antes en la cultura maya, pues no existían, ellos no tenían, por ejemplo, santos, o para ellos no habían vírgenes, no había nada de eso. Esto es de la cultura católica, desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Es de la cultura católica, no de las culturas indígenas. Las culturas indígenas creían en dioses que ellos no podían ver y tampoco les tenían, no les tenían, qué sé yo, una estela o algo así, no, tenían altares para rendir culto a sus diferentes dioses. Esa era la creencia. Pero cuando interviene o se ve el ingreso de los españoles, ellos traen dentro de sus prácticas culturales, ellos traen una nueva ideología religiosa. Y esta vemos entonces la implementación, por ejemplo, aquí vemos la verdad no sé reconocer a los personajes, aquí vemos a unas figuras y ellos pues claramente incorporan, ya hoy en día se ve la incorporación de esta parte del credo. Ahora, hay algunos que, bueno, se convierten en los que son los creyentes y otros simplemente en espectadores, que como vuelvo y repito, no es parte de su identidad cultural, no es parte de lo que les identifique, sin embargo, pues está como parte de lo que identifica al pueblo. No hay identidad cultural por parte de la persona, pero sí existe una identidad cultural por parte del pueblo y eso es otro punto que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, acá donde yo vivo, pues acá donde yo vivo es un pueblo donde constantemente están en celebración, hay diferentes convites, ¿verdad? Y el hecho de que acá en el pueblo pues estén en constante celebración no dice que todo el pueblo o toda la población se identifique con. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? De que van a haber sectores poblacionales que van a tener ese fervor o esa identidad cultural y ese es un punto que nosotros debemos respetar. Recuerda, anteriormente yo le decía, no lo comparto, pero lo respeto y ese es otro punto muy esencial, ¿verdad? Porque vamos a empezar a ver una serie de manifestaciones dentro del ámbito de la cultura. Ahora, aquí tenemos algunas otras imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, acá la indumentaria o el traje típico regional. Aquí ya empezamos a ver algo que se llama
Transculturación, ya vamos a ver más adelante estos términos. Si ustedes ven, por ejemplo, originalmente, pues las blusas no eran blusas actuales, ¿verdad? No se utilizaban con el traje, con lo que es la falda o el corte, no se utilizaban blusa como tal. Ahora, pues como ha existido una transculturación, pues ya vemos la mezcla de estos dos elementos, ¿verdad? Pero si nos vamos al contexto y a la parte original, de hecho, existe el Museo Uxlaville, si alguien lo ha visto, lo conoce, lo ha visitado, este museo está en la ciudad capital y él es el Museo del Traje Indígena. Ahí se resguardan algunos trajes ceremoniales, algunos trajes de épocas pasadas que hoy en día pues usted ya no los ve. E incluso yo no sé en su comunidad donde usted vive, pero por ejemplo acá donde yo vivo pues hay algunas personas que tienen en su casa, tienen como una especie de museos de trajes, ¿verdad? Y se dedican al alquiler de trajes típicos, ¿verdad? Y de hecho yo recuerdo en una ocasión haber visitado esa casa. Cuando yo llegué, pues vi que la señora tenía trajes de diferentes lugares de toda Guatemala y me decía, no, este traje ya no lo confeccionan por el tipo de hilo, por la técnica, ya esto ya quedó atrás, ese es un traje ceremonial. En fin, me empezaba a explicar una serie de aspectos que realmente pues todo tiene que ver con la evolución, ¿verdad? De la cultura, de las nuevas sociedades, todos esos factores van influyendo en que algunos elementos de la cultura vayan desapareciendo. Además, el incremento demográfico también tiene mucho que ver. Alguien dirá, bueno, ¿y qué es la demografía? Pues la demografía es parte de las disciplinas sociales que permite el estudio o el incremento de las sociedades. Pero aquí podemos ver, a través de la demografía, podemos ver en estadísticas los cambios poblacionales, es decir, que cuántos jóvenes, niños, adultos hay, pertenecientes a qué grupos o a qué culturas. Y como ustedes saben, ¿verdad? Ya las personas adultas mayores que aún conservan y que es parte de su identidad, por ejemplo, su idioma, su traje típico, pues ya están en edades bastante avanzadas, ¿verdad? Y una vez estas personas pues fallecen, ese elemento cultural desaparece. Por ejemplo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar en Panajachel, Sololá, hay un poblado que es Santa Catarina Palopó. En Santa Catarina, usted visita ese poblado y yo recuerdo una vez haber visitado ese poblado y recuerdo que vi personas ya grandes, de una edad avanzada, que el traje típico de los varones era como una especie de falda, ¿verdad? Tiene un nombre, ya vamos a ir viendo esos nombres. Típica y realmente pues llamó bastante mi atención, ¿verdad? Porque en los jóvenes obviamente ya no se ve eso, ellos utilizan pantalón de vestir, pantalón de lona, de algunas telas ya modernas, pero ya no utilizan ese traje. Yo solamente pude apreciar a personas adultas de edad bastante avanzada, ancianos ya, portando este traje. Entonces, pasa eso, ¿verdad? Que en el transcurrir las nuevas generaciones se van actualizando, cada vez se van adentrando más a la moda y pues van perdiendo, van dejando parte de estos elementos de su cultura. Esto es algo también muy relevante. Entonces, eso tiene mucho que ver, la transculturación, el que haya migración de personas de otras procedencias o de otros grupos étnicos y la comunidad pues así se vaya incrementando cada vez más, pues todos esos factores también son importantes, ¿verdad? Y todos esos factores pues también influyen en el tema de lo que es la identidad cultural, además de, como ya les hablé, lo de las creencias. Aquí vemos otro elemento de la cultura, ¿verdad? No voy a listar todos porque los vamos a ir viendo de manera separada, pero aquí vemos otro elemento, la gastronomía también, ¿verdad? Incluso tiene mucho que ver con las regiones, pero más que con las regiones, con la producción agrícola que se da según la ubicación geográfica. Y este también es otro punto, ¿verdad? La ubicación geográfica, los pueblos, por ejemplo, ustedes saben que en Guatemala pues hay 8 regiones y estas regiones han sido ubicadas de tal modo para estudios socioeconómicos, ¿verdad? Eso también es otro punto que tenemos que resaltar que, por ejemplo, no es la gastronomía de acá de Chimaltenango, pues no es la misma gastronomía, por ejemplo, de los departamentos que están colindantes al Pacífico, ¿verdad? Porque sabemos que en primer lugar, allá pues están muy colindantes a la zona de mariscos, productos de esta clase, entonces definitivamente su gastronomía va a ser variante. Ese es otro punto que nosotros tenemos que comprender. Entonces, todos esos factores y elementos pues van a ir generando cambios en lo que es la identidad cultural de cada pueblo. Y aquí vemos, miren, pues, de tener acá una
fusión, porque vemos aquí un ceremonial, un ritual maya, vemos la presencia de algunos personajes dentro de la Iglesia Católica. Entonces, vemos acá que aquí hay algo totalmente distinto, ¿verdad? Aquí ya la, vemos la devoción y el fervor, pero ya de la Iglesia Católica. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender. En las culturas extranjeras, voy a hablar de las culturas extranjeras, no solo de Guatemala. Ustedes saben que los extranjeros, los procedentes de diversos países, pues tienen su propia ideología religiosa. A nivel mundial, la Iglesia Católica pues está presente, ¿verdad? No es algo que se desconozca, o sea, las costumbres, las tradiciones desde el punto de vista de la Iglesia Católica van a estar presentes, puesto que los españoles pues fueron los que dejaron esos primeros cimientos y se regaron a todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, pero hay otros sectores poblacionales que van a tener su propia identidad cultural. Por ejemplo, en China también ellos tienen su propia identidad, sus creencias religiosas. Y, por ejemplo, viene a Guatemala una persona procedente de, qué sé yo, Japón, Corea. Ellos, claro, lo van a ver, lo van a apreciar, van a saber que es parte del fervor, de la fe, del credo de la Iglesia Católica, mas no se van a sentir identificados con. Entonces, ahí viene ese punto, ¿verdad? Para no caer en términos de ofensas o en términos de que, bueno, lo están viendo únicamente como un elemento. Para el turista extranjero, definitivamente que no comparta o que no sea parte de sus creencias o de su fe, pues lo van a ver como un atractivo, lo van a ver como parte del fervor, de la identidad desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender estos puntos también para tener una mente crítica, ¿verdad? Y esto, como les pongo el ejemplo de la iglesia, de los turistas, perdón, que vienen de diferentes procedencias, pues lo mismo pasa con los nacionales. Y yo les decía la clase pasada, ¿verdad? No lo compartimos, pero lo respetamos. Es parte que identifica a nuestro país y que nosotros no practiquemos, que nosotros no tengamos esa identidad, pues tampoco nos da el derecho, ¿verdad?, de venir y pues menospreciar o qué sé yo, tomar una conducta diferente a lo que debería ser el respeto, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender, ¿verdad?, que hay diferentes ideologías y esas ideologías, pues vamos a tener que respetar para no saltarnos los límites que nosotros tenemos, ¿verdad? En el área de turismo, como yo les dije, pues vamos a ver diferentes manifestaciones. Aquí vemos, por ejemplo, la Semana Santa en Guatemala, pues es muy colorida, ¿verdad? Bueno, antes de la pandemia, ustedes saben que Antigua Guatemala y también algo muy importante, como yo les dije, algunos elementos de la cultura se van a dar o se van a desarrollar más en algunos sectores que en otros. Y en este caso, pues la antigua Guatemala es uno de los principales sitios turísticos en donde vemos una afluencia bastante grande, bastante marcada. Vemos la visita de personas de diferentes partes del territorio nacional, de extranjeros que quieren experimentar, ¿verdad? Vivir la Semana Santa en la antigua Guatemala, puesto que hay alfombras, procesiones, los convites salen, en fin, que hay una serie de actividades que se realizan y coordinadas obviamente por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, esos son algunos puntos muy esenciales que debemos conocer para poder tener un criterio amplio, una mente un poquito más amplia, ¿verdad? Al respecto. Ahora sí, vamos a caer al siguiente concepto. El siguiente concepto nos habla respecto a la cultura popular tradicional. ¿Qué es? Y dice, es la expresión del mundo y de la vida, en gran medida implícita, de determinados estratos que forman un grupo social. La cultura popular tradicional es el conjunto de creaciones que emana de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. Ahora, mire, pues aquí claramente nos está diciendo que la cultura popular tradicional es un conjunto o una serie de manifestaciones que se fueron creando, que identifican a una comunidad, pero se basan a través de las tradiciones. Ustedes saben que Guatemala es un país con muchas tradiciones, demasiadas tradiciones. Ahora, ¿cuándo se convierte algo en una tradición? Por ejemplo, eh,
Ustedes saben que, por ejemplo, en casa hay ciertas actividades que constantemente se realizan, ¿verdad? Se realizan por costumbre, aunque no tienen ningún origen ideológico o religioso, como por ejemplo, que cosan los frijoles en olla de barro. Eso es una costumbre, no hay una celebración específica para esa actividad, ¿verdad? No la hay. Entonces, aquí vemos que las tradiciones van más al tema de celebraciones. Por ejemplo, como decíamos, si empezamos en el mes de enero, pues ustedes saben que en el mes de enero se tiene una celebración que es el Día de Reyes, ¿verdad? Y todos esperan esa fecha, y hacen su celebración, en fin, se hace en el mes de enero. Pasamos a febrero y usted dice, bueno, en febrero, ¿qué hay en febrero? En febrero podemos enmarcar una fecha muy conmemorativa que no tiene ningún origen en la Iglesia Católica, tampoco tiene origen en la ideología maya, sino que fue una adopción de una actividad que constantemente, bueno, se practicaba a nivel mundial y bueno, ya veo, me llama la atención y bueno, me parece, se empezó a practicar y conforme pasaron los años quedó como parte de una tradición y ahora es la celebración del Día del Cariño, ¿verdad? Eso no es una costumbre, es una tradición, tiene una fecha específica de celebración, entonces vemos que es una tradición y así nos vamos a marzo, en marzo todos sabemos la Semana Santa, la celebración del Corpus Christi, en fin, empiezan una serie de celebraciones. Y así podemos ir mes a mes, que esto lo vamos a hacer a continuación, mes a mes, e ir enlistando aquellas actividades tradicionales. Ahora, cabe resaltar que algunas tradiciones identifican a un sector de la población y que se practican específicamente en ciertas regiones. Por ejemplo, si hablamos de las ferias, ustedes saben que las ferias se celebran o se realizan en honor a un patrono. Entonces, obviamente son diferentes fechas y patronos los que tienen los distintos municipios y departamentos en toda Guatemala. Por ende, las fechas van a ser variantes, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto. Por eso es que nos dice cultura fundada en la tradición, expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a a expresión de su identidad cultural. Entonces ahí viene el término de la identidad cultural, porque también recordemos que existen diversos grupos étnicos y el pueblo, según sus tradiciones, va a dar a conocer su identidad a través de sus orígenes. Entonces, yo les decía a ustedes, hay 4 culturas reconocidas legalmente en Guatemala: la cultura xinca, la garífuna, los mestizos o ladinos y el área maya. En el área maya hay 22 grupos étnicos que identifican a la población indígena en Guatemala. Entonces, según a qué grupo se pertenece, pues así van a ser las manifestaciones culturales que se van a dar a conocer y que van a identificar al pueblo o al individuo como tal. Ese es un punto muy esencial que quizá no lo vemos no lo hemos analizado así, pero este es un punto muy importante, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, dice, dice, como tal, la cultura popular se caracteriza por ser un producto fundamentalmente creado y consumido por las clases populares, compuestas fundamentalmente por individuos de baja extracción social, es decir, del pueblo llano o la plebe. Una vez más, como tal, la cultura popular se caracteriza por ser un producto fundamentalmente creado y consumido por las clases populares, compuestas fundamentalmente por individuos de baja extracción social, es decir, del pueblo llano o la plebe. Muchas, en el área maya, pues podemos decir, muchas costumbres permanecieron por aquellos individuos que cuando vinieron los españoles y quisieron eliminar elementos que identificaban al pueblo maya, estos no dejaron de hacerlo, sino al contrario, pues los practicaron y los hacían de manera escondida, ¿verdad? Ustedes, la historia cuenta, por ejemplo, el famoso Rabinal Achí. El Rabinal Achí, los españoles quisieron extraerlo, quisieron exterminarlo y que ya no se practicara, pero hubo un grupo selecto que se rebeló y a escondidas lo practicaba y por eso es que hoy en día aún se mantiene, ¿verdad? Entonces, así vemos
diferentes prácticas culturales pues que no fueron desapareciendo y que los pueblos en una sociedad baja pues los fueron manteniendo y que forman hoy parte de su identidad cultural, ¿verdad? No estamos hablando de los grupos sociales altos, sino que estamos hablando de grupos sociales bajos que son los que practican ciertas manifestaciones. Eso es lo que nos dice. La cultura popular además se considera como uno de los factores distintivos de la identidad de una nación. Ahí está. Se recuerda que en la clase pasada yo le hablé que era la identidad nacional y le expliqué que era la identidad cultural. Entonces, si usted no tiene identidad cultural, definitivamente no va a tener identidad nacional. Acá pues van a influir muchos factores y esto es algo que no puede quedar desapercibido, no lo podemos ignorar. Recuerde que según su credo, su fe, pues así usted va a ir formando el criterio de su identidad o su expresión cultural. Por ejemplo, hay muchas personas que son pertenecientes a algún grupo indígena, por ejemplo, caciqueles o quichés, portan un traje regional mas no son, en cuanto a su credo, no son de la Iglesia Católica ni tampoco del área maya. Puede que sean ateos, puede que sean testigos de Jehová, puede que sean mormones e incluso puede que sean evangélicos. Entonces, ese aspecto también lo tenemos que considerar. El hecho de que una persona porte un traje típico regional no hace que desde el punto de vista espiritual mental comparta las mismas creencias y se identifique con algunas tradiciones del pueblo o la comunidad. Ese es otro factor también que cabe resaltar. Por eso está diciendo ahí también que a la medida pues de que uno identifica esos elementos, pues se va creando la identidad nacional y dice, pues en ella se encuentran plasmados los valores culturales, tradiciones, sistemas de creencias y costumbres que expresan la singularidad del pueblo que conforma un país. Entonces ya les dije, pues son muchos aspectos que van a entrar en lo que es la cultura popular tradicional, pero todo va a depender de la región, del grupo étnico, va a depender de sus creencias, va a depender de sus bases, de sus valores. Yo creo que independientemente de nuestras creencias, de nuestra fe, creo que todos en algún momento pues nos sentimos identificados con ser guatemaltecos, ¿verdad? El hecho de que yo no comparta las mismas creencias o tradiciones de la Iglesia Católica, pues no me hace desconocer que estoy en un país en donde pues hay una bandera, hay un himno nacional, hay colores que identifican a mi patria y algunos otros elementos, como por ejemplo los símbolos patrios, ¿verdad? Yo tengo ahí una identidad cultural en el ámbito cívico, ¿verdad? Entonces son esos puntos que cabe resaltar y que entendamos que la cultura es todo lo que se practica, que vamos a empezar a ver todos los elementos de la cultura y la popular tradicional, la cultura popular tradicional, pues ya va más enfocada a un sector de la población, a ciertas prácticas que se van realizando de manera tradicional. Así que con esto concluimos el contenido de la guía de estudio número 1 del curso de cultura guatemalteca.